Hola amigos, ¿cómo están? Buena tarde. Daniel Cetina los saludo desde Querétaro, México. Nos comenzamos a conectar para la plática de hoy, titulada Lo que estudia un escritor. Hoy va a ser una plática, pues sí, no necesariamente académica, más bien pretendo pues que sea una plática tampoco motivadora, porque yo no le estoy recomendando a nadie que se dedique a escribir. Más bien el punto es que si ya eres escritor, esta es alguna reflexión respecto de qué estudia un escritor. O sea, no es lo que tiene que escribir un escritor, necesariamente no es lo que debe de. Puedes considerarlo así. Sobre todo es lo que estudia un escritor así, digamos, más neutro, ¿no? O en el sentido más directo. Entonces, esperamos que se conecte gente. Ya hay alguien por aquí. Hola, ¿cómo estás? Buena tarde. Voy a compartirlo en mi página, aquí desde el Facebook. Ahorita estamos transmitiendo desde la página de Escritores Mexicanos Independientes. Y les recuerdo que estos videos o estas charlas, estas pláticas son apoyadas por la distribuidora Mar de Libros de la Ciudad de México, que dirigen don Eusebio Melgar, a quien le mando un abrazo, Ariel Melgar y Denise Melgar, que siguen en activo, están ahorita con un festival online. Está, la verdad es que bien padre lo que hacen en cuanto a promoción, pero también en cuanto a venta, en cuanto le podemos decir inserción en mercado o colocación de marca, porque también ellos manejan ya editoriales como Camelot, por ejemplo, y próximamente otras. De eso estoy bien seguro. Entonces, les recuerdo que estas pláticas son apoyadas en equipo con Escritores Mexicanos Independientes, Mar de Libros, pero también con la Lectoteca del municipio de Corregidora, Querétaro, titulada o llamada La Guarida del Dragón, y por la librería de Cuernavaca, ubicada en el mero centro, llamada La Rana de la Casona. Mítica librería de Cuernavaca, porque esa su primera versión fue La Rana, la librería La Rana Sabia, que surgió para esto hace más de 32 años. Y bueno, pues ya queda ahora actualmente solo la librería La Rana de la Casona. Al frente ahí Marisol y Ramón Corona, amigos míos, una pareja muy querida, que siguen dando la batalla por los libros allá en Cuernavaca, aquí en Querétaro La Guarida del Dragón, en la Ciudad de México y algunas ciudades aledañas, Mar de Libros, y desde Guadalajara, pero también desde el Distrito Federal, Escritores Mexicanos Independientes. Estoy haciendo un preámbulo mientras comparto en otras páginas, aquí en las redes sociales. Les dejo aquí la bonita visión de estos libros, ¿verdad? Desde el estudio de Querétaro, donde estoy trabajando todos los días. Y pues sí, todos los días estoy trabajando. Ahora mismo terminamos de comer, estábamos jugando Uno, estábamos divirtiéndonos un poco porque a pesar de los pesares de la pandemia, yo creo que hay que hacer comunidad, hay que hacer familia, hay que hacer equipo y pues jugar. Así que estábamos jugando y eso también es muy bonito. El juego tiene mucho que ver con lo que hago como escritor, pero es más bonita, sí, es más bonita la vida que la literatura. Porque acá fuera de la literatura, o sea, dentro de la vida, fuera de la literatura, se encuentra el día a día, la cotidianidad, la vida propia, la vida real, la vida humana, la vida social, la vida personal y así, la vida en comunidad. Y acá dentro de la literatura, se encuentra la fantasía. No es que no podamos hablar de la fantasía de vivir, pero eso es una metáfora. No es que no podamos hablar de la realidad de la literatura, pero eso es más como un punto académico. Hay que saber diferenciar, poder diferenciar entre la fantasía de la literatura, que está dentro de la literatura, que está fuera de la realidad, y la realidad de la realidad, que está fuera de la literatura y que está dentro de la realidad. Bien, les comento esto además porque
estudiar literatura tiene que ver con cuestionarse todos estos conceptos, este tipo de cosas, y que siempre va mucho más allá de un género literario. Ahora mismo, hoy mismo, mandé una propuesta a una escuela de escritores de unas clases o unas materias o unos talleres, como puede entenderse, en una escuela de escritores. Mandé mis propuestas, mandé mi programa, mandé todo eso. Y para mí es importante de cualquier programa y en mi propuesta basar la educación o el aprendizaje en la práctica, sobre todo, hacer del aprendizaje una experiencia más que un proceso. Así como meditar es una experiencia, así como amar es una experiencia, así como, bueno, pues leer y escribir es una experiencia, estudiar el arte de la literatura, el arte de escribir, para mí es una experiencia, y como experiencia está muy conectado con algunos conceptos que tenía María Montessori, por ejemplo, ¿no? Que visto desde la perspectiva quizás de Verhovsky o de otros teóricos que analizaron a Montessori, tiene mucho que ver con aprender haciendo. Y ahí voy a empezar también, alejándome de aquella digresión y metiéndonos ya en lo que pueden considerarse pedagogía, tal vez, ¿no? Entonces, aprender haciendo es algo muy importante, especialmente en literatura. Yo estudié varias cosas, pero también puedo comentar que todo lo estudié libremente. Y en todo hubo una gran dosis de práctica siempre. ¿Ven? Este es un video mucho más, pues así, académico, digamos, ¿no? Docente, no sé exactamente, pero me parece interesante el texto, el discurso que puede venir aquí, porque es algo que yo tengo, claro, es un discurso propio y que les estoy compartiendo, pero que no me estoy inventando en este momento, es algo con lo que vivo siempre. Entonces, un primer punto o un segundo o tercer punto en esta digresión es: hay que ser libre para escribir. Como escritor debes elegir libremente qué escribir. Eso es un punto importante. A partir de eso podría ya no decir absolutamente nada, porque entonces tú simplemente eliges lo que vas a estudiar como escritor. Sin embargo, en donde sí puedo aportarte es en mi experiencia, en mi praxis de escritor que estudié, y luego algunas rutas que tienen que ver con la estética, con la poética, con el arte, pero no voy a dar una clase de qué estudiar. Bien, el punto más importante o la hipótesis más fuerte dentro de este discurso es que el escritor debe ser libre para estudiar lo que quiera. Pero la libertad de elegir, no la libertad de no elegir, porque sí, lo voy a decir. Hay escritores que no veo que estudien nada. Hace muchos años algún escritor me compartía que estaba escribiendo una novela para la cual decía, me compartía, pues ocuparía mucho tiempo, tal vez 10 años. La novela era especialmente sobre un tema, era una novela social, una novela de tema así, pues revolucionario quizás. Y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo la vas a construir si hay un montón de elementos que no conoces? Y me dijo, ya con el tiempo voy a ir viendo. Ok, bueno, pues pasaron 5 años y yo le pregunté cómo iba con su novela. Y él ya no podía recordar la novela. Nunca hizo ninguna investigación, nunca estudió nada, nunca se metió a fondo. El planteamiento de la novela inicialmente que me compartió, yo casi nunca hago eso. El planteamiento de la novela era bueno. De hecho, creo que pudo haber sido una novela interesante, porque era una novela social, con tema social. Pero nunca lo hizo. Entonces a eso voy. La libertad es la libertad de elegir qué sí hacer. No es libertad decir no lo hago, porque entonces no eres escritor. ¿O qué pasa? Como escritor yo siempre estoy viendo la manera de ejercer mi oficio, no de no hacerlo. Y en efecto mi escritura pasa mucho por el estudio. Y ahora sí ya empiezo con mi testimonio, mi anecdotario sobre la educación. Miren,
Hay para mí, como editor, un tema de estudio que me sirvió. Yo en la preparatoria, después de que me corrieron de un bachilleres, colegio de bachilleres hay en todo el país, después de que me corrieron de un bachilleres, fui a dar una escuela, una preparatoria técnica en contabilidad. Entonces yo soy, digamos, técnico en contabilidad por la preparatoria técnica que hice. Ahí estaba rodeado de amigos que querían ser contadores, en efecto, y que muchos lo fueron, y con los años los llegué a ver y eran contadores, o administradores, o financieros, o en ese giro, digamos, económico-administrativo. Pero yo no tenía esa inclinación. Sin embargo, con el paso de los años, la comprensión de los estados financieros, por lo menos el estudio en su momento del activo y el pasivo, y me refiero a la contabilidad, a los estados financieros, al balance general, a los ajustes, un poco de impuestos, los conceptos, ¿saben? Me ha ayudado bastante, sobre todo en la parte conceptual, pero también en la parte de las cuentas. Nunca volví a mis apuntes de la prepa porque tiré todo eso, pero al final de cuentas yo pasé todas esas materias y algo me gustaba de ellas, ¿saben? No llevábamos matemáticas financieras como tal, pero llevábamos buenas matemáticas, y mi profesor del colegio Doctor Río de la Loza de Cuernavaca en los años 90, finales de los años 90, era el maestro Villa. Era un maestro muy conocido en Cuernavaca, de hecho si sigue vivo seguramente es muy conocido allá, y era un excelente maestro de matemáticas. Aparte llegó a ser mi amigo y fue una de las personas que me impulsó para vender mis poemas en ese entonces, que vendía en trípticos y en hojas sueltas. Así que un abrazo al maestro Villa, si sigue vivo, debe andar por ahí inspirando, porque era una gran inspiración. El hombre era un tipo sensacional. Y las matemáticas que daba eran muy importantes. Entonces, yo no sé si vas a estudiar matemáticas o debe estudiarse matemáticas o español o literatura. Pero de que las matemáticas sirven, porque ahí les va otra cosa. Dos aspectos más tienen mucho que ver con mi obra. La música, porque yo me dediqué a cantar. De hecho, viví de cantar toda la carrera de letras. La viví de cantar. Estoy ya saltándome, haciendo una prolepsis, ¿verdad? Hacia la universidad. Pero tiene mucho que ver mi obra con la música. Entonces, fíjense, matemáticas es música. La música es matemática. Vamos a hacer una especie de aquí de, no sé, de jueguito de la bolita. Las matemáticas son música, la música son matemáticas. El diseño editorial está basado en aritmética, y la aritmética tiene como base, o una de sus bases, la geometría. La edición tiene como base la geometría, y la geometría tiene como base la aritmética, ¿no? También hay algo de ecuaciones, o sea, de álgebra, pero la verdad es que el álgebra sí, yo creo que lo ocupé muy poco. Lo ocupé más que la química, que odié en la preparatoria, pero poco. Entonces, esa base de matemáticas que tuve yo, y que además también teníamos una rondalla en la preparatoria donde acabé, para mí creo que fueron fundamentales, o creo que ahora son importantes. Insisto, matemáticas, música, esto es geometría, ¿sí? Aritmética, costos, pero también cálculo editorial. O sea, un montón de cosas tienen que ver con matemáticas, tienen que ver con números. El arte está lleno de números, en realidad. Puedes estudiar las obras desde un punto de vista estructuralista, y desde un punto estructuralista, si seguimos a Vladimir Prop o algunos otros teóricos, al final podemos reducirlo a mitemas, o es decir, a mitemas, no a mis temas, sino a mitos y temas, ¿no? Mitemas. Y eso también se puede identificar, o se puede reducir, se puede abstraer más en tanto a números. Bueno, bien interesante, ¿no? La verdad, estoy en la prepa. Ya de la prepa, en efecto, yo no estudié contabilidad. En mi casa hay muchos, o sea, en mi familia hay muchos administradores y contadores. Mi padre estudió contabilidad, por ejemplo, ¿no? Tengo un hermano que estudió administración. Y así, estoy rodeado de gente que se dedica a la administración y a la contabilidad, y son gente que admiro además, ¿sale? Y con la que colaboro de diferentes maneras. Entonces, por allí, esa beta yo no la seguí, me fui a letras, estudié letras. ¿Por qué? Porque ahí les va. Yo tenía 3 carreras por estudiar.
literatura, lo que fuera, derecho y economía. Eran las que más llamaban mi atención. Sin embargo, bueno, por azares del destino, que ahí no me voy a meter, abrieron la carrera de letras en Cuernavaca y ahí me quedé. Me inscribí a la segunda generación de esa facultad y estudié letras. Mi título dice solo licenciado en letras. Parece que soy un rotulista. Allá la UAM de Morelos, pues que espero que hayan puesto atención y le hayan puesto ahí un, no sé, licenciado en letras hispanoamericanas, que eso era realmente lo que tenía que ser. Yo soy licenciado en letras, orgullosamente, bueno, muy abierto. Pero lo que me hizo decidirme, porque fui a la UNAM, fui al Estado de México, investigué la de Puebla, también como que, bueno, no fui, pero investigué que había de letras o que se podía estudiar como escritor en Tijuana, me acuerdo en aquel entonces, en Monterrey. Y bueno, me di cuenta que sí, que en efecto mucho podía aportarme estudiar letras, pero no estaba yo cerrado a ello. Entonces me fui a las facultades, a la de Derecho y a la de Humanidades de Morelos, a preguntarle a los estudiantes. Esto fue antes pues de que yo saliera de la preparatoria, egresara, antes de que hiciera mi examen de admisión, digamos en esta especie de viaje vocacional que hice por Toluca, por la Ciudad de México, investigando en Puebla y de otros lados. Pues me paré por aquellos pasillos y dije, aquí tengo que extraer un criterio, porque además en Cuernavaca en 1999 la Facultad de Humanidades y Derecho eran lo mismo, o sea, eran los mismos edificios. Entonces me fue muy fácil, ¿saben?, hacer como mi estudio de mercado y fui a preguntarle a los estudiantes dos cosas. No me interesaba si había trabajo, cuánto, no, esa parte cuantitativa. Había dos elementos cualitativos que me importaban mucho. El primero de ellos es, ¿qué tal? ¿Cómo te la estás pasando mientras estudias Derecho, mientras estudias letras? ¿Sale? Y la respuesta que obtuve de los de letras y de los de Derecho fue la misma. La estamos pasando genial, la pasamos muy bien. Oye, ¿y cuál es tu proyección hacia futuro? Y más o menos fue lo mismo también, era, aquí yo voy a sentar una base para después hacer un posgrado, irme a otro lado, especializarme y seguir con mi área de especialidad o mi carrera. Eso fue interesante porque no había un elemento cualitativo que a mí me hiciera decidir por una por otra. Y estuve así. Fui varias veces a la facultad a platicar con gente, me metí a sus bibliotecas, bueno, a la de Derecho, a las centrales que tenía la universidad en ese entonces. Ahí estaba, digamos, aglutinado todo lo que era literatura, que de hecho lo estudiaban más chavos de prepa que de universidad, pero bueno, ahí estaba, y ocasionalmente fue mi refugio también, la biblioteca central de la UAM. Entonces, yo tenía que meter un criterio y le metí un criterio cuantitativo. Les pregunté, ¿cuánto lees? Inmediatamente los de Derecho, porque fue el primero que pregunté, me dijeron, pues leemos bastante, porque de cada materia tenemos que leer una ley orgánica y bueno, pues el estudio, interpretación, jurisprudencia, análisis de la ley, o sea, todo un bagaje bien interesante. En efecto, hay leyes que no son tan extensas, ¿no? Pero, de todos modos son textos bien interesantes, profundos, y hay que meterse. Y la teoría del derecho o la interpretación del derecho, todo eso, pues más, esa sí es mucho más extensa, ¿vamos? Entonces yo analizaba que en promedio un estudiante de derecho leía unos 120 libros al año. Si quería pasar bien sus materias, si quería no engañarse yendo a la universidad a perder el tiempo, si era, digamos, un estudiante promedio, de promedio a bueno, más bien, la verdad es que pues me entrevisté con estudiantes que eran muy buenos, porque además, tanto a los que entrevisté de Derecho como a los de Humanidades, ocasionalmente los seguí viendo, porque yo entré ahí. 120 libros al año me parecieron una meta fascinante, especialmente yo que no era un gran lector, pero que ya tenía toda no solo la vocación, sino el impulso de dedicarme a leer bastante. Y entonces me cambié de pasillo, fui a la Facultad de Humanidades y les pregunté, ¿cuánto leen? ¿No? Ya que algunos me conocían, que vean que estaba yo por ahí preguntando, y me dijeron, depende. Y ahí empezó este divagar del humanista, ¿no? Para mí. Bueno, como espectador del humanista, ¿no? Como lector del humanista. Le dije, ¿cómo que por qué?
Me dice, sí, ¿cuánto tenemos que leer en la escuela? ¿Cuánto queremos leer? ¿Cuánto podemos leer? ¿O cuánto leemos a final de cuentas? Resultaba que todos los alumnos en la Facultad de Humanidades leían bastante, pero todos leían diferente. En Derecho casi todos leían lo mismo. Y ocasionalmente alguno leía en Derecho a Conan Doyle o a Allan Poe o a Wilde, ¿no? O sea, algunos textos pues, por ahí que se salían del Derecho, pero que sí se leía algo literario en Derecho. Sí tuve amigos que estudiaban un poco más. Ahora, los de Humanidades me dieron una gran clase, creo yo, en ese momento. ¿Por qué? Por ejemplo, un amigo, ocasionalmente fue mi amigo, me dijo, lo que está en el programa, bueno, tú vas a tener 6 materias por semestre, o sea, 12 al año. De esa materia, bueno, vas a tener que leer más o menos tanto. Los semestres en la UAM eran breves, las clases no eran como de horario extendido, íbamos de 8 a 12, de 8 a 1 a clases, pero sí eran sustanciales. Además, tomando en cuenta que letras, igual que derecho, era muchísima actitud de lectura, de autoestudio, en realidad, de independencia. ¿Por qué? Porque si en derecho no estudiabas, te diera clase quien te diera clase, o sea, ahí daba clase el gobernador, diputados, gente, pues, cuando menos interesante, ¿no? En la parte del derecho. Pero si no estudiabas, no podías sostener un argumento legal. Es imposible, creo yo, a ese nivel de estudio, sostener un argumento. Pero en la parte de humanidades, a pesar de que era mucho más libre, porque ahí muchos exámenes tenían que ver con la interpretación del texto más que con el texto mismo, y los textos no eran tan fácil de conseguirse como ahora, pero tampoco era tan difícil, ¿no? Bueno, yo me hice la tarea de que no fuera tan difícil. Pero eso sí, los de humanidades tenían la obra, digamos, base. Por ejemplo, un semestre vimos El Quijote, que ya es una gran obra, leímos El Quijote, pero aparte leímos una investigación sobre el Quijote, o sea, un estudio sobre el Quijote, y aparte leíamos algunos artículos, como por ejemplo la conferencia de Borges sobre el Quijote, y los compañeros nos juntábamos y compartíamos algunas fotocopias, que qué feas son las fotocopias, sobre el tema, artículos, leíamos en revistas vivas, es decir, en revistas que íbamos a leer a Sanborns, o que encontrábamos en el puesto de periódicos, o que de mano en mano, incluso yo en el tianguis las encontraba, donde había temas relacionados y también lo leía. Entonces el bagaje que rodeaba era interesante. En promedio íbamos a terminar leyendo lo mismo, 120 obras por año. Pero eso solo era el principio, mientras que el abogado sí terminaba diciendo, necesito un respiro en vacaciones, necesito dedicarme a otra cosa los fines de semana, especialmente los domingos. El estudiante de letras, no. Los estudiantes de humanidades eran tremendos y yo ahí encontré de veras pues no sé si un equipo, sí fue un equipo, claro, pero una comunidad muy lectora. Entonces, todo lo que leían de la universidad era solo la base de lo que leían ellos. ¿Qué leían además de eso? Era tremendo. Y me fueron compartiendo mucho de lo que ellos leían con el tiempo. Leían más o menos un tanto en la escuela y otro tanto fuera, en un nivel o en un enfoque o en una expectativa ideal. Pero sí había mucha gente que leía 240 libros al año allí. Yo decía, wow. Había muchos que decían, yo podría leer eso si no trabajara. ¿Sí? Yo debería leer eso si no tuviera otras ocupaciones. Había unos que viajaban, por ejemplo, en carro 1 hora a la escuela, 2 horas a la escuela. Y decían, yo no puedo leer tanto porque manejo. Yo agarraba en ese entonces el camión y me ponía a leer, y hasta la fecha, si voy en un camión urbano, suburbano, foráneo, leo. Entonces, la cantidad sí fue brutal. Y además pude comprobarlo con los años. La gente ahí leía en promedio, no 240, que era el ideal, pero sí unos 180 libros por año. Y yo dije, bueno, pues aquí se lee más de literatura. Es un criterio absurdo, pero por ahí me fui. Y estudié letras. Fue una base muy interesante, con muchas cosas académicas que como escritor no me terminaron como por servir, o yo no terminé por aprovechar, por explotar al máximo,
Sin embargo, por ejemplo, ahí conocí a Vladimir Prop, este gran estudioso ruso estructuralista del relato y de miles de cosas más que tienen que ver con la narrativa, que tienen que ver con el discurso, que tienen que ver con los personajes, que tienen que ver con los ambientes, que tienen que ver con las historias, que tienen que ver con la estructura narrativa. Puf, ¿no? No estudiamos a Prop al fondo, eso fue un tema de algún artículo que leímos y que yo después y hoy mis compañeros seguimos leyendo a Prop. Actualmente pues lo reviso de pronto y lo doy en mis materias. No doy clases de Prop ni de estructuralismo, los ocupo para escribir y para dar talleres de escritura. En ese sentido sí me alejé bastante de la academia, pero que algo aprendí ahí, algo leí mucho, no creo que haya llegado a 240 libros por año, pero pues cerca de 150 sí anda alcanzando, porque además yo trabajé toda la carrera, como repito, unos años trabajando en el supermercado, vendía cosas en el tianguis, hacía cosas así, y además pues me dediqué a cantar. Y eso consumía gran parte de mi tiempo. Yo no tenía el tiempo completo para estudiar. En realidad, pues tenía que pagar la renta, tenía que hacer un montón de cosas porque era independiente, porque vivía solo, por lo que fuese. Y entonces ese tiempo pues lo dedicaba a trabajar, ¿no? Y a veces eran otras las necesidades. Por ejemplo, cuando se me acababan los zapatos, trabajaba de más. Cuando quería hacer un viaje con los compañeros, no sé, pues cualquier cosa, irnos a un bar, o que sea, pues yo tenía que trabajar más porque pagaba todos mis gastos y pagaba la inscripción de la universidad cada semestre. Y esas cosas, ¿no? Que te comparto no porque sea lastimero ni nada, pues los años pasan y uno aprende y eso fue realmente maravilloso. Pero bueno, me llevo allá. Voy a terminar, quiero cerrar en unos 6 minutos mi historia académica, nada más comentándote que mis 3 grandes pasiones eran en aquel momento, por ejemplo, hace 10 años, hace 12 años, hoy tengo 41, a los 29 años, eran escribir, editar libros y dar clases. Actualmente están en esa misma jerarquía. Lo que más me apasiona es escribir. En segundo lugar, me encanta dar talleres. Ya no doy clases, doy talleres, hago pláticas, hago lo que le llaman ahora masterclass o hago capacitaciones, pero muy enfocadas en el lenguaje. Todo he trabajado pues muchas áreas allí, digamos ya volteando el enfoque o mi trabajo ya no como estudiando, sino como facilitando el conocimiento, aunque no se para de estudiar nunca. Ahora, la parte de que en ese entonces tenía esas 3 pasiones muy definidas. Bueno, ya había estudiado letras, que era como cubrir académicamente mi creatividad literaria, bueno, académicamente. La segunda fue que hice una maestría, la maestría en producción editorial primera generación en la Facultad de Humanidades, también fue en la misma facultad, que curiosamente años después, pues los derroteros de la vida nos llevaron por allá a 3 amigos que habíamos compartido aulas en la segunda generación, uno de ellos de letras, Félix Vergara, y otro Gerardo Ochoa, de filosofía. Lo compartimos en la segunda generación de humanidades, fuimos grandes amigos, grandes compañeros, hicimos muchas cosas juntos, hicimos revistas, hicimos libros, hicimos programas, hicimos radio, hicimos muchas cosas. Y la vida nos juntó en la maestría en producción editorial primera generación, que los 3 acabamos, yo creo que bien, y eso me dio un sustento bien interesante para seguir desarrollando mi trabajo editorial. Aprendí muchísimo. Yo creo que actualmente no he terminado de desarrollar los proyectos que surgieron en mí en aquel entonces cuando hice la maestría, que tenía yo 32 años, fue la etapa. Y fue hermoso, realmente fue hermoso, ¿no? Tuve maestros realmente buenos, tuve maestros tremendos que cambiaron mi visión del mundo, especialmente 3 maestros. El maestro Jesús Parets, encargado, bueno, más bien, pues sí, encargado en ese tiempo de la materia de derechos de autor, y el maestro Jesús Parets es una persona muy conocedora del tema. El maestro Tomás Granado Salinas, que es además una persona muy generosa, que tiene su editorial Grano de Sal ahora, pero antes tuvo otros proyectos literarios y editoriales bien interesantes. Y la maestra Irene Fenoglio, en ese entonces coordinadora de la maestría, y una persona con una calidad humana y un valor que de veras sorprende dentro del mundo académico en México. Y aparte de su sabiduría, es algo muy de reconocerse. Así que saludos a los doctores, al doctor Granados, al doctor Parets, a la doctora Fenoglio, porque realmente hicieron de aquel momento algo muy bueno.
Con el tiempo, yo quería hacer un doctorado en educación, me vine a Querétaro, ya no lo hice o ya no me inscribí, y eso fue una etapa que fue un poco oscura porque yo quería hacerlo, pero no se dio, en fin. Pero años después también, bueno, tomé un taller, un curso, un diplomado que se llama el Diplomado de Introducción al Mundo, perdón, Seminario de Introducción al Mundo del Libro y la Revista, esto por la beca Juan Grijalvo con Aculta, que no sé si sigue viva. Y les recomiendo que opten por esa beca. Es interesante, es una semana donde tomas cursos todo el día con los mejores o más propositivos, creativos, interesantes editores de México, distribuidores, contadores pues del área editorial y gente de la CANIEM. Bien interesante. Ese curso también cambió mi vida. Con él, digamos, tras ese curso conocí por fin la Feria de Guadalajara, conocí otras ferias, conocí mucho el ambiente editorial, pero también literario, y eso de veras fue un gran aprendizaje, todo lo que rodeó a eso. Conocí pues gente muy interesante como Gaby de la Tora, que es una amiga que está al cargo de una editorial bien interesante. Le mando un saludo a Gaby también, por supuesto que sí. La conocí a Fatna Lascano, en ese entonces encargada de un proyecto editorial en la Ciudad de México. Conocí a diferentes personas con las que sigo en contacto, de veras con las que sigo en contacto. Alejandro Pozas, por ejemplo, allá en Puebla. En fin, gente bien interesante con la que sigo en contacto. Había gente de Almadía, había gente de lugares bien interesantes de verdad. Y eso fue un gran estudio, de esa beca sí salió un libro que está por aquí, que bueno, no exactamente salió todo de ese curso, pero gran parte de este libro salió de ese seminario. Este libro se llama El que se queja no publica, y es estudiar, ¿no? Después tomé online un diplomado en derechos de autor para editores. Ese lo daba con Aculta y la CANIEM, y eso fueron algunos meses. Era creo que cada martes, y era pues solo ser disciplinado, porque tenías que asistir a un aula, que era una especie de aula a distancia en la UAM. Yo me apunté al seminario, tenías que cubrir todos tus créditos, o sea, ir a todas las participaciones estas que eran en vivo o eran grabadas. Era muy interesante. Digamos que estamos hablando de esto hace 10 años casi, y la parte tecnológica no falló, y vimos cosas bien interesantes, como por ejemplo en ese entonces me enteré de cómo Google quería construir la biblioteca más grande del mundo, a partir de recursos ajenos y también de recursos propios de la tecnología. Pero bueno, la parte, digamos, legal y la parte editorial y autoral quedaba un poco debilitada, y al final creo que Google se salió con la suya en algunas cosas, pero en otras el contrapeso que hizo la comunidad artística y editorial fue interesante. Y creo, pues ya no terminé de seguir el caso Google, que así se llamaba el caso Google de los libros. Se fue equilibrando, ¿no? También con Amazon, también con otras cosas que fueron surgiendo. Se fue equilibrando esa balanza. Pero ahí conocí mucho ese caso y fue bien interesante. Cada vez que yo estudiaba, pues me seguía leyendo por aquí y por allá. Años después, estudié el curso para ser guía Montessori para adolescentes. Orientation se llama. Esto es en el estado de Ohio, en Estados Unidos. Ya estaba aquí en Querétaro. Bueno, surgió la oportunidad. Una escuela me invitó a colaborar con ellos como coordinador de una secundaria Montessori. Tomé este curso allá en Estados Unidos. Muy interesante. Yo ya leía sobre Montessori. Ya tenía cuando menos un acercamiento pues familiar con Montessori. Hice el curso. Estuve 2 años trabajando en Montessori. Hice un libro sobre Montessori, sobre esa pedagogía, sobre esa educación, sobre ese enfoque para adolescentes. Muy interesante para mí. Y con el tiempo, bueno, dejé toda la ausencia y también Montessori atrás. Sin embargo, claro que llevo parte de ese aprendizaje conmigo, sí, pero sobre todo por una cosa, porque tengo la libertad de elegirlo. Y porque ese aprendizaje es lo más cercano a mi concepto de pedagogía que hay. Y por eso la sigo pues teniendo dentro de mí, por así decirlo, ¿no? Hay otra parte, perdón, voy a regresar al punto de la Gestalt en un segundo, pero después estudié un año de Derecho porque tenía esa espinita, ¿saben? Quería estudiar Derecho y lo hice online en la Universidad Abierta de Distancia de México.
Bien interesante el proyecto de ellos, porque siendo una plataforma pública, bueno, pues con la tecnología que ofrecía, etcétera, estudié un año completo, me fue muy bien. Bueno, aquí prácticamente siempre me ha ido bien en calificaciones, en cuanto a alcanzar metas, eso no he tenido prácticamente ningún problema. La universidad salió un poco bajo por la parte de que trabajaba, tuve un año de baja temporal por ahí, pero al final la saqué. Luego en la maestría pues tuve beca, se dedicó por medio alto. En derecho también llevaba 2 semestres prácticamente de 9.5, 9.8, y la dejé para dedicarme a escribir, porque eso fue hace 4 años y me di cuenta que me encantaba la parte del derecho, pero que en el área que yo me quería especializar, que era derechos de autor, pues ya tenía un bonito historial, digamos, detrás. Asesoraba, digamos, a mis compañeros en el área de derechos de autor ahí en la carrera, y era bien interesante, ¿no? Entonces, al final de cuentas, cerré mi segundo semestre, me despedí muy bien de esa carrera o de ese estudio, pero fue un bagaje bien interesante que a muchos de mis libros les ha beneficiado, especialmente a obras como Óleo sobre ketamina, que trata de un caso judicial y de un suicidio y de otros elementos que tienen que ver con un mal social o con un fenómeno social, pero también con la ley, en ese caso particular del sistema penal que había en ese entonces en México, que después cambió al sistema penal acusatorio. Bueno, ya me estoy clavando en esto, dije que iban a ser 5 minutos, pero ya casi acabo. Entonces, hasta ahí, digamos, los estudios tal formales. He tomado talleres como en algunas empresas educativas donde trabajé, bueno, pues dan capacitaciones sobre coaching o desde el coaching, que no tengo nada particularmente contra el coaching, yo no lo busco, pero bueno, ha llegado a mí de pronto. Aquí en Querétaro sí recuerdo una buena capacitación como coordinador de español en una escuela, en Middle and High School. Era yo el coordinador de español o el líder de academia o como pueda llamarse. Y como tal tomé una capacitación muy interesante de verdad. Y también recuerdo en Montessori algún taller especialmente que tomamos sobre psicología positiva, que me encantó. Definitivamente me encantó. Y así, ahora, salgámonos de... ¿cómo puede decirse? Salgámonos de la caja, ¿no? Lo que yo he estudiado sin un título tiene mucho que ver, por ejemplo, con Gestalt. El enfoque Gestalt del ser humano, porque sí, en efecto, pues la Gestalt o el Gestalt es una corriente muy amplia. Hay pues en el arte, en el diseño, incluso hay una universidad Gestalt de diseño en Jalapa, pero bueno, tiene muchas implicaciones. Yo me refiero sobre todo a este enfoque humanista, humanístico o transpersonal, o como quiera llamarse, de la teoría de Gestalt, especialmente de Charles Peirce, no, perdón, ay, se fue ahorita el nombre, wow, de Carl Rogers, perdón, de Carl Rogers, ¿no? De Carl Rogers. Porque además esto tenía algo que ver con mi infancia o con mi adolescencia, porque Carl Rogers, porque Carl Rogers, hasta donde yo recuerdo, tiene algunos libros bien interesantes. Y ahora mismo, repitiendo que esto es una digresión muchas veces, hay un libro de Gestalt que yo leí siendo joven, joven, muy joven, adolescente en realidad, llamado Nacidos para Triunfar, ¿saben? Nacidos para Triunfar, de James a John G. Ward. Y me gustó mucho la perspectiva del Gestalt sobre el ser humano, tanto en su concepción del ser humano como en su metodología terapéutica, como en la didáctica de esa terapéutica, como en muchas cosas bien interesantes. Y me puse a leer. También yo tomé terapia Gestalt algunos procesos en algunos tiempos. O sea, yo no tomé terapia Gestalt muchos años, simplemente un proceso aquí, un año, un proceso acá, otro año, etcétera. Me fue muy bien y en ese estuve en contacto pues con mucho de lo Gestalt, que aparte es un trabajo muy personal. Y esto yo lo he llevado a mi vida de una manera bien interesante, digo bien interesante para mí, pues, ¿no? Pero, ahí les va, mucho de mi metodología de enseñanza de la escritura, si bien tiene como un enfoque de lo que se empata con Montessori y con Rudolf Steiner también,
tienen que ver con el Gestalt o la Gestalt. Y también tiene mucha conexión con la teoría de los temperamentos. Entonces, por ejemplo, hay una autora mexicana llamada Rosa Barocio que tiene toda una serie de libros sobre disciplina con amor. Rosa Barocio es pedagoga, fue guía Montessori, fue guía Waldorf, fundó la que es actualmente la mejor escuela Waldorf, que está en Cuernavaca, donde fue mi hija. Yo estaba ahí involucrado en esa escuela. Y me pareció interesante, conocí la obra de Barocio, la leí toda. Y bueno, toda la que he publicado, y ese enfoque que es como muy humanista, que es como muy gestal, que es como muy Montessori, como una mezcla de todo eso, ¿saben? Y dentro de mi pensamiento liberal, que además cuadra bastante, de eso he leído bastante y me gusta mucho, porque es más como yo vivo la vida y también es como escribo yo. Por ejemplo, Barocio tiene un libro que se llama Los Cuatro Temperamentos, o ya después de cambiar el nombre, el título, que se llama Disciplina con Amor, los Temperamentos, y es una obra bien interesante, bien bonita de verdad, en donde te explica los temperamentos que antes ya había explicado, bueno, otros teóricos como Goethe, hasta donde recuerdo, pero mucho antes también, digo, todo lo que es el enneagrama tiene que ver con ello. El mismo Steiner o Rudolf Steiner o Steiner lo relacionaba con la educación, con el crecimiento, con la filosofía, con el arte, con la música, con la danza, con la economía, con los números, con las matemáticas, en fin. Esa parte es bien interesante. Entonces allá viene una ruta de estudio, fíjense, Montessori, Rudolf Steiner y toda su antroposofía, que de eso he estudiado poco, pero espero estudiar pues mucho más, ¿no? Tenemos también, dije Montessori, dije antroposofía de Steiner, dije Gestalt también, dije los temperamentos. Entonces ahí hay una línea de investigación o de estudio bien interesante. Y aquí viene una segunda hipótesis. La primera era, el escritor debe ser libre de qué estudiar, y la segunda es, el escritor debe estudiarlo todo. Todo lo que quiera, todo lo que pueda, todo lo que le interese, porque recuerden que quien solo sabe de su arte, ni siquiera de su arte sabe, porque somos un cúmulo. Como decía Montessori, somos seres que buscamos o que... ¿Cómo puede ser? Porque no es obligatorio, pero sí somos seres que tendemos hacia la interdependencia. Primero somos dependientes, luego nos creamos independientes, luchamos por esa independencia y ocasionalmente nos volvemos otra vez dependientes, o nos quedamos en la independencia. Pero la interdependencia es como la cristalización de los esfuerzos del ser humano en sociedad, la interdependencia. Y bueno, en ese sentido uno no tiene que dejar de estudiar nunca, pero no quiere decir que uno siempre tiene que estar estudiando para justificar su ser escritor, no. Uno estudia porque estudia, uno sabe porque le gusta, uno atiende a los libros, los lee, porque hay algo ahí. Miren, por ejemplo, aquí estas libretas que ven aquí están cargadas de apuntes sobre sobre los temas más diversos. Siempre tengo un cuadernito de apuntes donde voy, pues eso, de notas apuntando. Acá mismo, por ejemplo, aquí atrás hay unos contratos. Hay una demanda en la que participé, o es un proceso legal más bien. A su vez aquí hay un modelo de negocios que hice con Sonia el otro día. Aquí hay unas novelas. Aquí hay un manuscrito, o bueno, unas galeras ahí que tienen que ver con varias cosas. Acá atrás, en estos dos libreritos, que aquí nada más hay dos libreritos. Bueno, por acá, que ya les he platicado a muchos de ustedes, hay libros que yo he escrito, libros que yo he editado y otras cosas. Pero allá abajo, aquí donde está mi mano, realmente les voy a platicar. Hay de todo, miren, ahí está Robert Kiyosaki y el cuadrante del flujo del dinero. Allí hay un texto de una corporación cristiana que tiene un enfoque de la fe muy interesante, enfocado en el propósito, también lo leí. Está el doctor Rui Pérez Tamayo con Acerca de Minerva, que es un librazo. Ya se me está cayendo esto. Tengo, por ejemplo, ahí un libro que se llama El problema de la tirada en libros. El tiraje de los libros, bueno, pues se determina con ciertos cálculos, pero tiene que ver con eso. Hay unas cartas a mi hija de una autora española. Hay un libro sobre Gronswil,
que es una manera de entender la mercadotecnia de las empresas de una manera más contemporánea. Hay algunos libros sobre feminismo, como La mujer en el mundo masculino, que es una compilación, hasta donde recuerdo, de diferentes autores. Ese no lo he leído. Hay un libro sobre el otak, es decir, el sapo del desierto, el bufo alvarius, que es del maestro Rettig, de Octavio Rettig, el autor de, bueno, la investigación más importante de otak en México, de bufo alvarius. Ahí está. Tengo un libro de Mauricio Achar, que fue su homenaje, el que hicieron, creo que su mujer, bueno, su viuda, en Cuernavaca. Hay un libro de Lauro Zavala, titulado Laberintos, de la publicación impresa. Tengo también por aquí un libro de André Malraux, titulado Los Conquistadores. El Maxwell de Víctor Hugo, en una versión muy económica de EMU. Tengo, por ejemplo, ahí están Las campanas de Berlín. Eso, hasta donde recuerdo, es de Georges Simenon, ¿verdad? De Georges Simenon. Tengo un libro de textos sufís. Esto creo que es la editorial Kairos, no mal recuerdo. Pablo y Virgilia, que ya lo he recomendado, de Porrúa. Hasta donde alcanzo a ver ahí, hay un libro de poesía de Carmen Villoro. Ahí está Rosa Barocio y los temperamentos. Está Mario Velatín y su salón de belleza. Hay una teoría que habla sobre la noveleta, sobre la novela corta. Hay principios de impresión, un texto publicado por la UNESCO hace algunos años ya. Tengo también un libro sobre física cuántica, escrito por un queretano. Tengo un libro de consejos sobre educación, pedagogía. Tengo un libro que tiene que ver, por allí hay una anagnórisis de Tomás Segovia. Acá hay otro libro de Rosa Barocia. Hay un libro de Sergio Sinay sobre la masculinidad tóxica. Está la historia que, bueno, no una historia, hay un libro del Politécnico que se llama Cómo leer un libro, bien interesante. Están algunos libros compilados ahí por mí de Antonio Plaza, el poeta. Y así, ya no va a acabar más. Eso es solo la línea de abajo. Tengo por acá otro librero lleno de cosas y tengo en otros lados de la casa otros libreros con más cosas. El escritor debe ser libre de estudiar siempre lo que quiere, pero no de no estudiar. No estudiar no es una opción. El mismo Mario Bellatín decía que él no leía casi, pero eso no quiere decir que no estudiara la realidad. El escritor debe estudiar cuanto pueda, porque es una necesidad, porque es una pulsión, porque es algo natural de uno, estudiar más. De lo que yo he estudiado o que creo que estar en proceso es de hacer negocios, o sea, modelos de negocios, algo de una empresa, cómo construir, etcétera, una empresa. Eso lo estoy, digamos, desarrollando apenas. Me he metido apenas en la parte de hacer un negocio, o sea, siempre he vivido, pero más que en negocio he tenido un trabajo. Entonces estoy en la parte de hacer un negocio, de hacer una empresa, y eso me tiene también bien ocupado y bastante contento. Bueno, entonces, ¿qué más les puedo decir? Que sean libres para elegir qué estudiar, que estudien todo el tiempo lo que se les venga la gana. Una materia, una carrera, una maestría no determina lo que eres, pero además, piénsalo así, si ya eres un estudiante, alcanza el grado de licenciado, de maestro, de doctor, de postdoctor, de lo que sea, ¿no? Yo tengo un mejor amigo de toda la vida, que nos conocimos en quinto de primaria, o sea, fue una amistad escolarizada. Nos conocimos en la misma primaria, fuimos a la misma secundaria, fuimos a la misma prepa, nos corrieron de la misma prepa, fuimos a la misma facultad, incluso nos graduamos juntos, y ya de ahí cada quien agarró para otro rumbo. Él acabó un segundo postdoctorado. Como personas realmente seguimos siendo grandes amigos, pues, cuates que nos juntamos de pronto a echarnos una cerveza, a platicar. Y en la parte académica no creemos tener uno más que el otro, ¿no? Mi conocimiento es muy empírico, aparte de mis grados académicos y de que en efecto pretendo hacer un doctorado, no muy lejos de este tiempo. En realidad no, pero lo que sí es que ambos nos hemos enfocado en el conocimiento, en estudiar lo más que podamos, en clavarnos un poquito en la textura, en el detalle, y eso es muy bonito. Entonces, cada vez que pretendo escribir un libro, claro que investigo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, investigar qué significan los nombres de los personajes que participan en mis obras. Me gusta investigar. Ahora en Google Maps, por ejemplo, voy a los lugares donde quiero ir. Hace no mucho, hace unos años, terminé una obra, una novela, sí, y me metí a Google Maps a
buscar la casa de mi infancia en una colonia muy particular del Estado de México, al norte de la Ciudad de México, donde crecí parte de mi vida, y fue interesantísimo poder ir ahí gracias a Google Maps o Google Earth, no me acuerdo cuál era en ese entonces, y eso es seguir estudiando. Ahora, mientras más profunda es mi obra, más profundo es mi estudio. Claro, estoy hablando de estudio. Por otra parte está la creatividad, que se desarrolla pues también estudiando modelos de escritura, estructura, orden y estructura, limpieza en la casa. Ya lo comentaba el otro día con la maestra Ruth Cerezo y nuestras charlas psicoliterarias que tenemos los martes a las 8 de la noche. La meditación también es un punto importante para mí. Ahora mismo estudio o trato de aprender sobre meditación, sobre frecuencias y sobre otros estados de conciencia para mi vida, y que además pues impactan en mi escritura y en mi trabajo cotidiano. Hasta aquí le voy a dejar. Son ahí como dos hipótesis, una conclusión, muchos argumentos sobre todo, alguna digresión, pero sí, claro que estructurada. No le di una estructura académica porque tampoco es como que mi máximo interés. Yo no me dedico a la academia ni me dedicaré nunca. He trabajado dentro de la academia alguna vez, sí, como editor sobre todo. Tengo muchos clientes he tenido muchos clientes que son académicos, pero que también dan un paso fuera y pues aprovechan mi trabajo como editor, que puede tener un pie en la academia, o sea que puede entender la academia porque no soy parte de ella, y que por lo tanto tengo una mirada un poquito más objetiva dentro de sus temas de estudio o de sus libros, que a veces no saben cómo resolver o cómo editar o cómo funcionan algunos procesos fuera de la academia. Bueno, yo trabajo con ellos, muy contento, y lo seguiré haciendo. Igual lo mismo, asesoro tesis, asesoro escritores, recomiendo muchos libros, me gusta leer, es algo que disfruto mucho. En este año de la pandemia, ya lo he comentado en otros videos, no lo he hecho tanto. Es decir, la carga de los trabajos por leer, por la parte de edición, pues hay, o sea, eso es constante. Leo cosas, pero no he leído tanto como yo quisiera y como otros años, porque bueno, pues siempre se pone uno metas, ¿no? Quiere uno progresar. Les dejo pues aquí estas reflexiones. Si te gustó, muchas gracias a los que estuvieron por aquí conectados. Te gustó, por favor, compártelo. Ahorita que le dé finalizar, se queda grabado el video aquí en Escritores Mexicanos Independientes, y puedes compartirlo con quien tú guste. Los martes voy a tener las charlas psicoliterarias a las 8 con la maestra Ruth Cerezo, especialista en meditación neurosintérgica y otras cosas muy interesantes dentro de la neurosintergia. Y los miércoles continúo con el taller de minificción Realidades, que ya vamos a tener nuestra última sesión la próxima semana, y que además bueno, va a dar como resultado un libro. Próximamente les anunciaré los talleres de agosto, los talleres de agosto. Viene un taller de epístolas, de cartas, viene un taller de minificción con enfoque de género, y viene un taller para adolescentes. Sígueme pues en mis redes sociales, sigue a Escritores Mexicanos Independientes, que estamos trabajando de una manera muy interesante, y continuemos haciendo pues de esta pandemia o de este encierro o de este tiempo un lugar, un ambiente, un estadio, una oportunidad para lo que tú quieras, pero una oportunidad para crecer como tú quieras, en el enfoque que tú prefieras, y para seguir adelante compartiendo lo que uno es. Gracias por este diálogo. Sé que estoy aquí nada más yo, pero lo siento como un diálogo. Dialogamos con otros discursos, con otros libros, con otros personajes, con otros autores, y eso siempre se los agradezco. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Todavía tenemos, por supuesto que sí, todavía tenemos la próxima semana de julio. Ya es la última charla que vamos a tener en este periodo, digamos. Tal vez yo creo que vamos a descansar en agosto. Y bueno, la última charla, que es el próximo jueves, se titula Importancia de las primeras lecturas. La importancia de las primeras lecturas. Ay, gracias. Es con el que cerramos esta serie de charlas, que fueron 7 charlas aquí con los Escritores Mexicanos Independientes y toda la red de apoyo, que se sigue reproduciendo. Eso lo sabemos porque seguimos teniendo comentarios, sigo teniendo gente que se interesa en mi trabajo. Repito, ahí están, bueno, pues con las asesorías, claro que también ofrezco productos, ofrezco libros, ofrezco asesorías, ofrezco otros servicios editoriales, pero sobre todo esa parte de la asistencia o de la asesoría y de los talleres es algo que me gusta, que me llena bastante. Les mando un abrazo. Están mis libros a la venta, tanto de forma online
otros dispositivos electrónicos, impresos. Y no queda más que agradecerles y que tengan buena noche.